Y muy bien, bueno, entonces se acuerdan que nos habíamos quedado la clase anterior en la parte donde veíamos a estos pelea entre liberales y conservadores, veíamos cómo se había dado en todo el siglo XX, el siglo XIX, perdón, esta pelea entre estas dos facciones, ¿no? Y entonces veíamos cómo se iban y se ponían, unos quedaban conservadores, luego se quedaban los liberales, y finalmente era un traspaso del poder. Y eso provocó varios conflictos, la guerra contra Estados Unidos, donde perdimos la mitad del territorio, y a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, y también la guerra de reforma, en este caso entre liberales y conservadores, donde Juárez finalmente hace este tratado con los Estados Unidos que se llama, o se llama no, perdón, se llama Ocampo, McLean Ocampo, y los conservadores a su vez pactan con los españoles, franceses y austriacos con un tratado que se llama Mont Almonte. Y este tratado va a ser el que finalmente va a hacer que llegue Maximiliano, ¿no?, al poder aquí en la siguiente guerra, aquí lo veíamos un poco, Maximiliano, en la siguiente guerra o segunda invasión francesa, ¿no? Entonces, la primera invasión francesa sucedió después de la guerra contra Estados Unidos, y fue más bien, no fue como tal una guerra, más bien fue llegó un regimiento del ejército francés a resguardar los intereses de un pastelero que había visto afectado su producción, ¿no? O sea, se le afectó su producción en la guerra y lo cobró, y entonces, bueno, ahí era lo que él deseaba, ¿no? Hacer, cobrar eso. Y una vez que se le pagó lo que se tenía que pagar, pues finalmente se retiró a ese ejército francés. Entonces, la intervención francesa finalmente terminó cuando Maximiliano, que era muy de corte liberal, lo habíamos visto, va a agarrar y va a apoyar, en este caso, causas liberales, va a pelearse contra los conservadores, ¿no? Va a cerrar la Universidad Pontificia de México, abre el Jardín Botánico, y el punto principal que se les pregunta mucho en su examen es esta cuestión de no revoca las leyes de reforma, ¿no? Las deja. Entonces, obviamente, esto va a hacer que vaya el apoyo, y por otro lado, vienen dos cosas del exterior. Por un lado, Estados Unidos termina su guerra, ¿no? Y empieza a apoyar a Juárez, en este caso, para sacar al enemigo europeo, y Napoleón III también tiene que sacar a sus tropas. ¿Por qué? Pues porque empieza a perder las guerras que tiene en Europa y en Asia, ¿no? Entonces, obviamente, Maximiliano pues está buscando una salida, se va a Querétaro, pero finalmente es atrapado por el Ejército Liberal de Juárez y es fusilado, ¿no? En este caso, en el Cerro de las Campanas. Entonces, una vez que se va Maximiliano, queda Juárez otra vez en el poder, y entonces, una vez que se queda él ahí, comienza a hacer una serie de leyes que no a todo mundo le parecen, en este caso, leyes equitativas, porque parecía que quiere perpetuarse del poder, y lo que hace Juárez es finalmente tratar de sacar a sus enemigos políticos, ¿no? Y entonces uno de sus grandes enemigos políticos era, en este caso, Porfirio Díaz. Entonces, bueno, Porfirio Díaz pues, tenía esta cuestión de que él había sido el gran personaje que había logrado, en este caso, sacar a los franceses. Las últimas batallas que dio con los franceses, él las ganó, y él entró a la Ciudad de México triunfador, ¿no?, contra los franceses. Entonces era un tipo que gozaba de gran popularidad, y en ese sentido, pues obviamente sí se consideraba como un personaje, pues muy, muy, muy popular y de gran rivalidad contra Juárez. Finalmente, Juárez, al declararse nuevamente presidente, al volverse a reelegir, Díaz se
se levanta contra él con un lema que se llama no reelección, no sé, imagínense Díaz, ¿no? Llamando a la no reelección, y ese es el plan, el famoso plan de la Noria, ¿no? Entonces, obviamente, ese plan va a fracasar. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo van a meter a la cárcel, a una prisión que se llama Tustepec. Entonces, ya una vez que está ahí encerrado Díaz, que ya Juárez tiene el poder, finalmente Juárez muere de una enfermedad, no muere ni siquiera en batalla, ¿verdad? Muere de una enfermedad de angina de pecho, y entonces lo va a sustituir el que era el vicepresidente, que es Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, en este caso, logra ser presidente constitucional y este Díaz, que está preso en Tustepec, se levanta contra él, también otra vez con el lema de la no reelección, cuando se quiere reelegir Lerdo de Tejada, y gana finalmente Díaz, y finalmente Díaz asume ya la presidencia de manera legal, ¿no? Con este plan de Tustepec. Entonces, eso es muy importante. Ese plan es muy, muy importante porque es con el que asume el poder, en este caso, Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz va a estar ahí más de 30 años en el poder y va a tener claroscuros, ¿no? Por un lado, todavía en este momento de la historia, hay gente que lo considera casi, casi un héroe, ¿no? Y otros lo consideran un gran traidor o el gran enemigo. En realidad hay que juzgarlo a estos personajes en sus tiempos históricos, ¿no? Entonces, si lo juzgamos de manera como lo vemos las cosas ahora, bueno, sería terrible. Aunque obviamente hizo cosas bastante negativas, como por ejemplo perseguir a sus opositores y matarlos, perpetuarse en el poder, ¿no? Mandar a México a la democracia, eliminarla básicamente. Entonces, eso es como sus cosas negativas. ¿Qué cosas positivas tuvo? Por ejemplo, tuvo algunas cosas positivas en el sentido de que impulsó la economía y modernizó de alguna manera el país. Pero ¿cuál fue en este caso o cuál sería el balance? Sí lo moderniza, pero con base a una serie de privilegios a las empresas, a los extranjeros y dándoles muchas concesiones y finalmente pasar por encima de la democracia y pasar sobre la población a costa de que esta modernización llegaba. Entonces, obviamente, durante los años porfiristas, estas son cosas que les preguntan mucho en su examen, entra mucho capital extranjero, pero este capital extranjero tiene todos los beneficios, es decir, hay una serie de concesiones muy fuertes hacia él, ¿no? Es decir, se le da mucho el capital extranjero y hay unas leyes, por ejemplo, hay una ley que se llama Ley de los Terrenos Vacíos, donde si un empresario o un capitalista extranjero veía unas tierras que no se estaban usando, o que aunque fueran propiedad de alguien y que no se estuvieran usando, él las podía tomar, ¿no? Para su beneficio y se les daba. O sea, se despojaba al dueño original y se le daba al empresario. Otra era una ley que no se les cobraba impuestos, es decir, los impuestos eran mínimos y entraron mineras, entraron muchas empresas extractivas y se llevaban todo y no pagaban ningún impuesto. Entonces, ¿eso a cambio de qué? De hacer algunas pequeñas concesiones, por ejemplo, ¿no? Y obviamente vinieron muchas empresas inglesas, francesas, ojo, y norteamericanas. Entonces, obviamente, hay un gran crecimiento económico, pero no baja ese crecimiento al desarrollo social, es decir, no se reparte la riqueza que está entrando, ¿no? No hay nada. Los salarios siguen siendo muy malos, sigue siendo casi condiciones insalubres y casi esclavistas las de trabajo, ¿no? Entonces, mientras pasa esto en la economía, en Francia hay una corriente de pensamiento filosófico que se llama el positivismo, que es este conocimiento a través de la investigación, de la experiencia de parte de la investigación, ¿no? Ya científica, y buscar en este caso resultados, pero de manera así como muy, muy lineal. Entonces, esta idea prevalece ahí en Francia y
Porfirio Díaz, que en realidad pues sí, sacó a los franceses, pero en realidad tenía ahí un cierto encantamiento con ellos, pues decide traerse el positivismo como, a ver, se me fue no, decide traerse al positivismo como, en este caso, su arma ideológica, ¿no? A ver, si se sigue viendo la pantalla, me dice, ahí está. Sí, profe, se ve. Ahí está, perfecto. Entonces se trae el positivismo y se trae a filósofos franceses, escritores franceses y se trae a arquitectos franceses. Y entonces la Ciudad de México incluso empieza a hacer, muchas de las construcciones comienzan a ser hechas con base en esta escuela y con base a la forma en que se concibe la arquitectura y las ciudades en Francia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se trata de imitar un poco el estilo y entonces es cuando surgen ciudades, por ejemplo, colonias como la colonia Roma, ¿no? La colonia Condesa, y que todavía hay unas casonas porfiristas, así, grandotas, así, se trata de emular, ¿no? Esta ciudad, París sobre todo. Entonces, mientras está pasando esto, también a nivel, ojo, porque esto es súper importante, a nivel ideológico, va a pegar en la cultura y va a pegar en la educación. Entonces, por ejemplo, el positivismo hace que se abra la Escuela Nacional de Preparatoria con Justo Sierra, ¿no? Él va a abrir, en este caso va a inaugurar esta escuela intermedia, ¿no? Entre la educación secundaria y la educación universitaria, entonces ponen la preparatoria. Entonces, está con base al positivismo y también el nacimiento de la Universidad Nacional de México, lo que es el antecedente de la UNAM. También en 1910, en este caso, también, este sí va a ser Justo Sierra, el otro, perdón, de la preparatoria es Gabino Barrera, perdón, y entonces se inauguran estas escuelas y van a quedar vinculantes, ¿no? Entonces, eso es parte del positivismo. Entonces, mientras está pasando eso en la cultura, por ejemplo, en el norte y empieza a haber huelgas de mineros que son reprimidas incluso por el ejército de Estados Unidos, ¿no? Como la de Cananea, y hay también en Río Blanco, en Veracruz, también hay levantamientos y también son reprimidos también por el ejército norteamericano. Entonces, obviamente empiezan a tener una situación muy lamentable ellos. Por ejemplo, se inaugura la famosa tienda de raya, es decir, donde a los obreros y campesinos se les paga su salario no con base en dinero, sino con base a materia prima como arroz, azúcar, cosas que les dan y que se les van apuntando y van debiendo, van debiendo. Entonces casi hay un trabajo esclavizado, ¿no? En este momento. Entonces, obviamente esto va pasando, y también en la parte de la política, en la parte de la política, por ejemplo, se instaura el partido porfirista, ¿no? Y en este caso no tiene competencia. Y a los opositores al régimen porfirista durante 30 años o se les asesinaba, desaparecía, simplemente se les bloqueaba. O sea, no había quien se pudiera enfrentar a Porfirio Díaz, digamos, políticamente. Entonces, obviamente, también esto va a hacer que vaya envejeciendo el mismo gabinete. Al gabinete Porfirio Díaz se le llama los científicos, un poco con base a esto del positivismo, y es un poco de burla, o sea, no es que sí les gustara que les llamara, es un poco de burla y estos son los científicos. Entonces hay gente como Yves Limantour, que es el secretario de Hacienda y que logra librar algunas crisis económicas que tiene, en este caso, que pasan en el mundo y que le pegan directamente a México. Entonces, este personaje de origen francés, pues logra llevar las finanzas públicas a un puerto, digamos, donde no cae el desastre, ¿no? Entonces, incluso se logra hacer una política agraria de repartición de tierras, pero es un desastre porque finalmente se le quita las tierras a los campesinos reales, a los originales, sus propietarios, y se las da a lugartenientes o empresarios, ¿no? Entonces, muchas de las fortunas actuales, ¿no? De gente que con mucha lana, viene de aquí, ¿no? De esta política, o sea, de ahí surgieron, por ejemplo, los CRI, o sea, gente que está en el poder ahora, pues surge su gran riqueza aquí, ¿no? Y entonces, va a ser algo muy importante, que esto también, ojo, también es pregunta del examen.
hay una política que se llama la política de conciliación con la iglesia. Entonces, ojo, Porfirio Díaz se da cuenta que necesita la iglesia para poder gobernar de manera estable, para que puedan seguir pasando estas cosas, necesita la iglesia. Entonces logra la política de conciliación con la iglesia y entonces esto se toma como un retroceso con respecto a las leyes de reforma. Y entonces mientras va envejeciendo su gabinete, porque no hay movilidad, la oposición realmente está acabada, a los problemas se están agudizando entre la clase campesina y obrero y hay un crecimiento, un enorme crecimiento de pobreza. Entonces, Porfirio Díaz envejece, ¿no? Entonces llega 1908 y un periodista del Chicago Tribune, un periódico de Estados Unidos, Curryman, le hace una entrevista donde le dice si se va a reelegir en las elecciones de 1910, ¿no? O sea, después de tantas reelecciones, ya Porfirio Díaz pues, ya está grande y todo, entonces decide, él en esta entrevista dice, no, no me voy a reelegir. Y cuando dice eso, pues obviamente va a explotar el asunto de que venga una serie de políticos que salgan de donde estaban escondidos realmente para poder, en este caso, tratar de pelear por la política, ¿no? O sea, pelear en este caso directamente contra Díaz políticamente. Entonces surgen varios partidos, ojo, pregunta de examen, surge el Partido Liberal, ¿no? En este caso mexicano, de los hermanos Flores Magón. Este es muy importante, ¿no? Este partido, porque este es, digamos, el partido que va a tener a los, digamos, al bloque obrero, que después va a ser muy importante a la hora de la Constitución. Entonces, los hermanos Flores Magón forman el Partido Liberal. Luego viene Madero y Madero forma el partido antireeleccionista. Entonces Madero, que era gobernador de Coahuila, en este caso, pues va a tratar de competir, ¿no? Madero era un tipo de mucha lana y era gobernador y tenía recursos, entonces obviamente trata de pelear contra Porfirio Díaz, que ya está acabado, y cada vez ha perdido más apoyo, y sobre todo Estados Unidos ya lo ve como un lastre, ¿no? El embajador norteamericano aquí en México se da cuenta que ya es un lastre, que ya no les funciona, entonces que es momento de renovar. Entonces, el gobierno trata de apoyar a Madero y le quita el apoyo a Díaz. Entonces, cuando Díaz lanza una frase que es muy común, una frase que se escucha mucho, esta que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, recibe, le quitan el apoyo. Entonces, pues finalmente, muy derrotado, va a venir en este caso y en las elecciones de 1910, pues va a traicionar su dicho de que no se iba a reelegir si se reelige con trampa, con fraude y se van a levantar todos los que estaban ocultos en algún momento y los que compitieron con él, los Flores Magón, Madero, Carranza, ¿no? Los gobernadores del norte se levantan para poder pelear contra, en este caso, Porfirio Díaz y sacarlo del poder, ¿no? Con el famoso plan de Guadalupe, perdón, un plan de San Luis de Francisco y Madero. Muy bien, entonces, eso va a ser el inicio de la Revolución Mexicana. Este va a ser, digamos, el gran problema, ¿no? De ahí va a empezar todo el asunto. Entonces, esta foto, incluso, bueno, esta imagen es muy relevante de cuando entraron aquí a Palacio Nacional. Estos personajes, Zapata y Villa, pues en realidad no tenían ganas de quedarse en el poder, ¿no? Ellos más bien querían hacer cambios profundos, pero no querían el poder como tal, ¿no? Querían otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las causas que hay atrás de la Revolución Mexicana? Y revolución, otra vez hablamos esto, ¿no? Un cambio otra vez de régimen, un cambio de estructuras, todo un cambio de planes, de políticos, entonces. Hay que pensar entonces que ya Porfirio Díaz ha estado esos 30 años ahí. Una de las cosas que hubo
es que de alguna manera hubo una estabilidad en el momento de las guerras, es decir, sí había conflictos, pero ya no eran las guerras intestinas entre uno y otro, ¿no? Entonces ya no se peleaban entre los grupos como lo venía haciendo con Juárez o antes de Juárez, ¿no? Con Santana, sino que hay esto que se llama paz porfiriana, es decir, una especie de calma, pero con base en la mano dura, ¿no? En que fuera un gobernante muy pues muy fuerte en el sentido político, que no permitiera las manifestaciones, no permitiera las huelgas, mantenía a la gente tanto asustada, pues, porque si había algún levantamiento o alguna protesta, pues obviamente sabían cuál era el destino que les seguía. Entonces, obviamente, se van a acumular una serie de problemas durante estos años, como la cuestión agraria, ¿no? Donde obviamente solamente vamos a tener a 840 hacendados, que son los que tienen el mayor poder, ¿no? En este caso había casi 10 millones de, no, un poquito más, ¿no? De los 20 millones de habitantes y solamente 840 eran los grandes hacendados. No había una legislación laboral, es decir, los trabajadores tenían completamente, estaban sin ninguna protección, vacaciones, mucho menos prestaciones de salud, nada, ¿no? No había, obviamente la división social que está, se había agudizado más, obviamente estaba muy dividida entre algunos políticos, en este caso los que se habían beneficiado, algunos empresarios, pero campesinos y obreros vivían totalmente en condiciones infrahumanas. Y obviamente este régimen económico, que pues sí hay crecimiento, hay desarrollo económico, pero no está bajando hacia abajo, no está permeando. Entonces, eso también hace que esta brecha pues, todavía se haga más grande. Entonces, otro factor que fue importante pues, fue esta pobreza entre el sector campesino, que bueno, era de una manera casi feudal, ¿no? Los despojos, la tienda de raya, la cuestión del trabajo, las horas de trabajo, las deudas, las horas que trabajaban padres, hijos, mujeres, en fin, era terrible las condiciones. Entonces, aquí tenemos un esquema de cómo se va a ir dando esto, porque vamos a tener estos personajes que van a irse sucediendo entre estos movimientos. La Revolución Mexicana, digamos que tiene la comprensión de que los mismos que se ayudan en un momento después van a pelear entre ellos. O sea, primero se alían, luego pelean, luego se eliminan, ¿no? Uno lleva el poder, otro lo saca, en fin, ¿no? Porque es una época de inestabilidad. Entonces decíamos que, por ejemplo, aquí en 1910, pues viene este levantamiento de Madero con el plan de San Luis, este plan de sufragio efectivo, no reelección, logra dar el primer paso, ¿no? En 1911, finalmente, logra ya ser, en este caso, sale Díaz con este plan, ¿no? Sale, se va a París y ahí muere, y entonces Madero vuelve a haber otras elecciones y Madero ya es electo de manera, en este caso, constitucional. Y él, un poco lo que, el gran error de él, en este caso Madero, es que conserva a mucha gente del gobierno de Díaz, es decir, no hace un cambio de personas, sino deja a la mayoría de los científicos, a la mayoría de esta gente que estuvo gobernando con Díaz, lo deja, pone a un militar de pocas, en este caso, referencias, que es Victoriano Huerta, y tiene de vicepresidente a Pino Suárez. Y entonces, también tiene mucho el apoyo de Estados Unidos, que también empieza a dictar línea, ¿no? De hacia dónde tiene que ir. Entonces, no hace los cambios que, digamos, se venían pidiendo, los cambios en el sector de obrero, en el sector campesino, no los hace. Entonces, obviamente, los campesinos que empiezan ya a organizarse, en este caso con Emiliano Zapata, él saca el plan
de Ayala, ¿no? Entonces, en este plan de Ayala, ellos, es el lema este de tierra y libertad, o la tierra es de que no trabaja. Entonces, él ya pide de que haya este reconocimiento a este sector, que se atiendan las demandas del sector campesino y que se trate de buscar, en este caso, una conciliación. Obviamente, se entrevistan Emiliano Zapata y Madero y empieza a haber un cierto entendimiento. O sea, primero hay un gran desencuentro, pero poco a poco empiezan a lidiar. Obviamente, el embajador aquí norteamericano pues no lo ve con buenos ojos esto y empieza a intervenir, ¿no? Empieza a intervenir de manera directa en la política. O sea, no ve con buenas manos que Madero y Zapata se estén entendiendo. Entonces, ¿por qué? Pues creo que afecta a sus intereses. Entonces le retiran el apoyo a Madero y empiezan a buscar a quién, ¿no? A quién darle ese apoyo. Finalmente, va a salir el que era el secretario de guerra de Madero, va a ser el que tome ese primer apoyo, que es Victoriano Huerta, y finalmente va a venir en 1913 el asesinato de Madero y Pino Suárez por, en este caso, Victoriano Huerta. Entonces, él va a tomar la presidencia en esos años, va a tomar la presidencia de casi 3 años, 2 años, de hecho, y va a ser una especie de dictador, ¿no? Entonces va a gobernar sin consenso mucho, pero tiene el apoyo del gobierno norteamericano. Entonces, obviamente, él asesina a Madero, él toma el poder y los gobernadores, en este caso del norte del país, se levantan, ¿no? Entonces, de Coahuila, de Chihuahua, de Nuevo León, se van a levantar a través del plan de Guadalupe. Y vamos a tener que la figura ahí que resalta es Venustiano Carranza, ¿no? Y entonces, obviamente, Venustiano Carranza le declara la guerra en este caso, Victoriano Huerta, porque ahí apoyaban toda la ideología, en este caso de Madero, y se forma el ejército constitucionalista, ¿no? Entonces ya hay un ejército constitucionalista con todos estos del norte, ¿no? Y está la parte del ejército federal, que es el ejército de Huerta. Entonces van a empezar a pelear y se van a ir uniendo, en este caso, a este ejército diferentes sectores. Entonces, Francisco Villa, de la División del Norte, y en este caso Zapata, se van a unir también al plan de Guadalupe con Venustiano Carranza. Entonces ahí digamos que empiezan a ver más ya en esta competencia, en estas batallas. En el 14, finalmente, el ejército constitucionalista le gana a Victoriano Huerta y en este caso tiene que huir y huye a los Estados Unidos. Y una vez que huye a los Estados Unidos, es muy curioso porque ahí después lo van a apresar y va a morir en una prisión ahí. Entonces, ya que está Victoriano Huerta, pues van a firmarse unos acuerdos porque ahora hay muchos que quieren el poder, ¿no? En este caso. Y entonces va a venir esta constitución de Aguascalientes, donde se va a nombrar un presidente, en este caso provisional, para que se convoque elecciones y entonces ahora sí todos los que han peleado pues obviamente puedan competir de manera legal y Eulalio Gutiérrez se llama este presidente, pero finalmente pues no se respetan esos tratados, lo de la convención y empiezan a pelear ahora Francisco Villa y Zapata contra Carranza y secuaces, ¿no? En este caso como Obregón, Calles, Cárdenas. Entonces, van a pelear y por el poder, se puede decir así, el sur campesino contra ese norte que empieza a dar indicios de industrialización. Entonces, finalmente, en 1915, sí, ya los constitucionalistas logran ganar y se impone el grupo de norteños, que se llama el Grupo Sonora, finalmente, en esta guerra. Entonces, una vez que ya está, que han ganado ellos, que han eliminado a Zapata y han eliminado a Villa, finalmente en 1917
todos los preceptos que han estado luchando aquí van a quedar expresados en la Constitución del 17. Entonces, eso va a ser muy, muy importante porque esta Constitución le va a rendir de alguna manera, aquí vamos a verlos, aquí, perdóname, le va a rendir de alguna manera una especie de reivindicación histórica a todos estos personajes. Entonces, los artículos, esto es clásico, ¿no? Siempre nos preguntan el artículo tercero, de la educación básica, ¿no? El 27, ¿no? De las tierras, de los ejidos, que va a llegar hasta Cárdenas, es cuando se van a usar, se van a empezar a utilizar, pero aquí viene toda la proclama liberal y el 123, la cuestión de los derechos de los trabajadores, de los hermanos Flores Magón, ¿no? Entonces, obviamente, la mayoría de los proclamas, luchas que se hicieron en esta revuelta, pues obviamente van a irse quedando en la Constitución. Se regresa otra vez a este esquema de la República Federal, las elecciones, que las elecciones sean de 4 años, que haya una división de poderes. Entonces, y sobre todo esto del regreso a las iglesias, otra vez a la vida eclesiástica y fuera de la vida pública, en fin, entonces comienza a ver esto. Entonces aquí solamente un pequeño resumen porque es muy importante. Entonces, el plan de San Luis es el de Madero, ¿no? Este de sufragio colectivo, no elección, plan de Ayala, de Zapata, la cuestión de agraria, y la cuestión de la tierra y libertad, este plan de Pascual Orozco, él en un principio desconoce a Madero, ¿no? Y después, obviamente, va a ser como un personaje que va a quedar sin brújula, ¿no? Porque se va a pelear con todos y finalmente hasta Victoriano Huerta lo va a vencer, ¿no? Entonces va a ser un personaje que va a estar ahí como ficha. Pero ojo, este se los pongo porque lo preguntan mucho, ¿no? Plan del Macadoro, plan de Chihuahua, de Pascual Orozco. Luego el plan de Guadalupe, este movimiento de Carranza, donde convoca a pelear contra Victoriano Huerta, y la Convención de Aguascalientes, donde todos se ponen de acuerdo para convocar a un nuevo presidente, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, bueno, en el Open Test van a encontrar aquí si quieren indagar un poco más, ¿no? Aquí con las biografías de los personajes, de Zapata, Carranza, Madero, ¿no? Esta foto es una de las fotos más clásicas, ¿no? De los personajes que estuvieron aquí. Este personaje, hay todo un libro que habla acerca de cada uno de los personajes aquí de la foto, los va identificando. Y hay algunos que, bueno, son no identificados, pero se crea una pequeña historia sobre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este aquí vemos un poco esta historia, ¿no? Así Díaz, los Sacamadero, ¿no? Huerta Sacamadero, Zapata Huerta, Carranza Carranza, o sea, cada uno va sacando otro hasta que el que llega a ganar, este va a ser Calles, ¿no? Estos son como los que van a ir ganando todos y esto va a dar pie a que nazca, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, una vez que digamos, la parte de la guerra civil termina, Carranza asume la presidencia, pero al mismo tiempo Carranza es traicionado y es asesinado. Y entonces, y es asesinado porque no elige, en este caso, como su sucesor al general que pensaba que él tenía, que pensaba que él tenía derecho para gobernar, que era Álvaro Obregón. Entonces, Álvaro Obregón, ya como jefe fuerte, en este caso, de este grupo Sonora, él va a gobernar de 1920 al 24. Después, obviamente, termina su periodo, ojo, no hay reelección, y sube al poder Plutarco Elías Calles. Ahorita vamos a ver un poco lo que hace cada uno de estos. Calles está del 24 al 28, pero Álvaro Obregón se va a querer reelegir y manda a Calles a que, obliga a Calles a que cambie la constitución. Entonces Calles cambia la constitución y Álvaro Obregón se reelige. ¿Pero por qué no asume el puesto? Pues porque finalmente también es asesinado, ¿no? Es asesinado y tiene que venir una serie de gobiernos provisionales. Entonces, primero sube Emilio Portes Gil, del 28 al 30, él convoca elecciones nuevas,
¿no? Queda Pascual Ortiz Rubio como presidente. Este Pascual Ortiz Rubio no quiere ser dominado por Plutarco Elías Calles, porque en realidad estos son los presidentes, pero realmente el que sigue gobernando es él, ¿no? Se llama como el maximato. Entonces, renuncia y volvemos a otra vez a otro presidente provisional y este Abelardo Rodríguez vuelve a convocar elecciones, en este caso provisionales, y cambia la constitución para que los gobernantes ya no duren 4 años, ahora duren 6, el famoso sexenio. Y el presidente que va a durar esos primeros 6 años va a ser Lázaro Cárdenas. Entonces vamos aquí teniendo la lista y Lázaro Cárdenas va a terminar finalmente expulsando del país a Plutarco Elías Calles. Entonces, todos estos gobiernos pueden considerar que son, y 2 años de este, son los gobiernos que se le conoce como el maximato, o sea, del jefe máximo, ¿no? Que logra imponerse él, ¿no? Muy bien, entonces, un poco qué es lo que fueron haciendo estos presidentes. Entonces, un poco aquí en esta gráfica vemos sobre todo la parte, aquí vamos a ver, en la parte de Obregón, ¿no? Cómo empieza a tener algún tipo de ya, sí, de política social, ¿no? Que se esperaba que surgiera con esta revolución. Entonces, por ejemplo, Álvaro Obregón, que está del 20 al 24, obviamente él sí busca restaurar este estado fuerte un poco porfiriano, y por eso logra reorganizar el estado de una manera, el ejército, perdón, de una manera que, como lo conocemos a la actualidad, es decir, el ejército como lo conocemos hoy, ¿no? Parte de aquí, ¿no? De este gobierno. Luego promueve la ley de los ejidos, que esta después Cárdenas la va a reformar para, digamos, hacer el reparto agrario, pero aquí el reparto agrario favorecía todavía no a los campesinos de abajo, sino todavía seguía favoreciendo a los terratenientes. Pero ojo, ¿qué es lo que les preguntan en su examen en esto? En este caso, ¿no? Entonces, de Álvaro Obregón, una de las cosas que, bueno, que queda hasta la fecha es esto, ¿no? Crea la Secretaría de Educación Pública y pone como su primer, en este caso, su primer secretario de Educación va a ser, en este caso, José Vasconcelos, que también después va a ser rector, el rector de la UNAM, ¿no? Cuando ya se vuelve la UNAM, cuando se vuelve autónoma. Entonces, obviamente, aquí lo ponemos, decíamos que pone hace elecciones, él trata de respetar esto de la no reelección, pero en el gobierno de Calles se cambia la constitución, se vuelve a reelegir y es asesinado acá en un restaurante que se llama La Bombilla, que está acá por San Ángel, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver cómo llegamos a ese momento. Entonces, bueno, este es, se dice el manco de Celaya, porque en una de las batallas le volaron una mano y su mano está enterrada ahí en ese parque de la Bombilla, ¿no? Entonces, mientras él gobernó, empezó un movimiento muy importante que también se los preguntan en su examen, esta cuestión, un movimiento de búsqueda de los orígenes de la mexicanidad, ¿no? Como lo que suene eso tan absurdo. Entonces, se trata de buscar en algunos preceptos prehispánicos o se busca tratar de ensalzar la figura del mexica, del indígena y todo. Entonces, coincide en este caso con que hay una corriente que se empieza a tener influencia primero cubista y empieza a tomar esta bandera de la mexicanidad y van a surgir muralistas, Diego Rivera, José Clemente Orozco, la Frida Kahlo Siqueiros, y al mismo tiempo que hacen una crítica digamos, directamente a la estructura social capitalista, también hacen una proclama de estas identidades
o esta búsqueda de la identidad mexicana. Entonces, obviamente, este es como el gran momento, el gran movimiento artístico de México de estos años, ¿no? De los 20 hasta los 50, ¿no? Por ahí. Entonces, obviamente, el personaje más reconocido que va a ser Diego Rivera, ¿no? Y obviamente, pues su esposa, Frida Kahlo, ahora la conocemos mucho, se volvió una mercancía de la cultura pop, ¿no? Frida Kahlo más que Diego Rivera, que es como el gran muralista, hizo estos grandes murales ahí, tienen Bellas Artes, tienen Palacio Nacional, tenía uno en la Alameda, que después lo quitaron. Entonces, obviamente, él se convierte como en la cabeza de esta forma. Entonces, también en el gobierno de Obregón va a venir que también se los preguntan en el sentido de cuáles son las consecuencias. Entonces, hay un reconocimiento, hay una búsqueda de reconocimiento de Álvaro Obregón por parte del gobierno norteamericano para que lo reconozcan como presidente constitucional, que le regatean el reconocimiento, pero sobre todo para tratar de sacar algún tipo de provecho económico hacia el país. Entonces se firman estos famosos tratados de Bucareli, ¿no? En 1923, y sí, a eso se firman aquí en la Ciudad de México, exactamente ahí donde está hoy lo que es la Secretaría de Gobernación. Y entonces, a cambio del reconocimiento del gobierno norteamericano de la figura de Obregón, pues se le dan algunas concesiones de propiedades agrícolas a los norteamericanos, se les regresan propiedades que se les habían quitado en la reforma y o en las guerras estas de las revueltas se habían perdido, se les entregan y también empieza a haber una serie de concesiones en la industria extractiva, en el petróleo, en la minería y sobre todo la parte de la tecnología, ¿no? Esta cuestión de ser como estar tutelados en la parte tecnológica por el gobierno norteamericano. Entonces, pues Obregón dice, pues esto no me afecta tanto y finalmente los firma. Entonces decíamos que finalmente él sale y surge este personaje, ¿no? Que es Plutarco Elías Calles. Ojo, porque este también es muy importante a la hora del examen. Entonces, obviamente, él inaugura este periodo del maximato, que es su gobierno más estar atrás de otros tres gobiernos, ¿no? Estos gobiernos de 2 años. Y él es el gran fundador del partido del PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, que hoy está muy de capa caída, pero que gobernó el país durante casi 80 años. Entonces, él es el gran creador del PRI. Y ojo, porque esta cuestión también es muy interesante, no bajo su presidencia se le dio la autonomía a la UNAM, no, pero fue uno de los grandes digamos, negociadores ahí. Él ya no era presidente constitucional, pero sí fue uno de los grandes negociadores ahí. Entonces, obviamente, estos años que él estuvo ahí, pues va a tratar de tener o establecer sus propias políticas públicas al margen de lo que quería Obregón, ¿no? Es decir, trata de gobernar esos 4 años que estuvo entonces, de manera libre. Entonces, por ejemplo, él comienza una guerra que se va a llamar la Guerra Cristera contra los religiosos, en este caso los católicos, porque piensa que han regresado y que están incumpliendo la Constitución y el espíritu de la reforma. Entonces, cierra, por ejemplo, la catedral, empieza a perseguir a los curas y en el Bajío, en el norte, que es donde pega mucho la cuestión religiosa, empiezan a surgir brigadas de curas, de gente que defiende las iglesias a pelear contra el ejército, ¿no? Entonces, esta guerra a Plutarco el Calles
le va a servir como de fachada al momento de deshacerse de Obregón, ¿no? Porque finalmente el que asesina a Obregón lo va a hacer reclamando la cuestión de la guerra cristera, ¿no? Se va a decir que es un cristero. Entonces, obviamente, él expulsa a sacerdotes, ¿no? Va a tener este conflicto de mano dura y también va a tratar de crear sus propia o una estructura financiera que también haga que se establezca México digamos, en el ámbito internacional. Entonces, pues va a crear el Banco de México. Entonces, este es muy importante porque va a poner ya el primer banco central, va a estar aquí y ya va a competir contra los bancos centrales de los demás estados. Entonces, por primera vez hay un banco central y que va a dirigir las finanzas públicas. Entonces, aquí, bueno, esto es lo de la guerra cristera. Entonces, obviamente, él termina su periodo, ¿no? Y asesinan a este hombre. Y entonces vienen estos presidentes que son presidentes provisionales. Entonces, estamos a Portes Gil, ¿no? Que va, ojo, estos como tal no les preguntan sus grandes aportaciones, ¿no? En este caso, porque fueron muy cortas. Sin embargo, llegaron a hacer algo. Entonces, por ejemplo, Portis Hill, pues termina, ¿no? Hace sus 2 años y solamente prepara las elecciones que siguen. Después, Pascual Ortiz Rubio, que es este señor, él es electo para 4 años, pero renuncia a los 2, y Abelardo Rodríguez, en este caso, prepara las elecciones para que después gane Cárdenas. Pero ojo, algo que les preguntan en su examen es esto. Aquí, Abelardo Rodríguez es el que logra hacer este cambio seccional que se llama así el Plan Nacional de Desarrollo y los gobiernos seccionales. O sea, ya no van a durar 4 años, van a durar 6. Y a Pascual Ortiz Rubio, él va a tener dos cosas importantes. Él, por un lado, va a crear la Comisión Nacional del Salario Mínimo, es decir, se va a imponer ya esta cuestión de pagar un salario mínimo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a cotizar los sueldos y va a crear lo que se llama la doctrina Estrada. Es decir, la doctrina Estrada es, que era su secretario de Relaciones Exteriores, es este asunto que lo vemos mucho en el actuar de México ahora, ¿no? Cuando vemos cómo vota en la ONU y todo ello. Es decir, que no intervenga en los conflictos externos. Es decir, que México sea un país eminentemente neutral, que los conflictos exteriores se resuelvan entre ellos, pero México no participa y todo ello. Entonces, ese ha sido un principio de política exterior que duró muchísimos años hasta que llegó Fox y Fox hizo un cambio en esto y México empezó a intervenir, tuvo más entrada en la ONU y todo, aunque ahora con este gobierno más de corte nacionalista otra vez se aplica mucho esta política, ¿no? Entonces, por eso no vemos un rol más activo de México, por ejemplo, en la guerra de Ucrania contra Rusia, pues porque esta es una política, incluso se considera como una política de Estado. ¿Qué significa eso? Que no importa el gobierno que esté, ¿no? Esta política va perdurando, trasciende a los gobiernos en este caso, porque es una política para que debe de respetar pues, cada gobierno, ¿no? Entonces, obviamente, la cumbre de la Revolución Mexicana pues va a ser Cárdenas. Entonces, cuando llega Cárdenas al poder, Cárdenas va a ser muy interesante porque él va a echar a andar todas ideas más progresistas de la revolución, de la constitución, y las va a poner en marcha. Entonces se quita, los 2 primeros años está bajo el dominio del maximato y después a través de una serie de tretas políticas logra deshacerse de Plutarco Elías Calles, incluso Plutarco Elías Calles se tiene que ir del país, ¿no? Y entonces es cuando él ya hace su obra. Si se fijan, él gobierna del 34 al 40, pero realmente su obra, la obra que hace, es del 36 al 40. ¿No? Entonces pueden venir aquí a Los Pinos, donde antes vivían los presidentes, aquí en Chapultepec,
y pueden visitar su casa museo. Tiene una casa museo que está padre, es didáctica, la pueden visitar, ahí hacen como un recorrido y lo van viendo todo lo que hizo. Él fue muy activo en la revolución, fue general, fue un presidente muy nacionalista, y después incluso hizo muchas cosas después de que salió de presidente, ¿no? Fue encargado de varias comisiones, consejero de presidentes, en fin. Entonces, él hizo muchísimas cosas más, no fue un presidente que saliera y quedara ahí trascendente, no. Y ya ven que su hijo incluso después fue candidato a la presidencia 3 veces, ¿no? Entonces, de las cosas que, ya casi por terminar, de las cosas que hace en este caso Cárdenas, que se me recuerda mucho, pues es esto, ¿no? En la parte educativa hace toda esta parte de programas para la educación rural, funda el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Digamos que es muy reconocido este instituto a nivel de universidades, ¿no? Que no es autónomo, pero pertenece todavía al orden de la SEP, pero pues uno de los grandes creadores de las carreras, en este caso como las ingenierías, medicina, ¿no? La parte administrativa es muy reconocido. Funda el Colegio de México porque le toca que en España está Franco peleando contra los republicanos tienen que salir de España y llegan de refugiados a México, y muchos de ellos son verdaderas lumbreras, así muy intelectuales, maestros universitarios, escritores, y ellos llegan y funda la Casa de España, que es el Colegio de México, que está ahí enfrente de Six Flags, ¿no? Si lo llegan a ir a ver, funda esta escuela de educación física que está a un lado del Palacio de los Deportes, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, que es hasta la fecha es uno de los grandes como pilares de la SEP, y funda que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? El INA. Entonces, esta escuela que está aquí también en el sur, aquí por Cuquilco, entonces que es, bueno, es históricamente muy combativa esta escuela. Entonces, también pone a andar el ejido como tal, ya no como el ejido como lo había hecho Obregón, y empieza la repartición de tierras de adeveras. Comienza ahí en la tierra de San Luis Potosí, empieza por allí y empieza a repartir. Por eso toda esa zona de la laguna es muy reconocida, la labor de Cárdenas. Pues obviamente crea Petróleos Mexicanos con la expropiación petrolera, y un poco está el ambiente muy crispado en el mundo, y entonces tiene esta idea de no depender de los ingresos o depender de la iniciativa que viene del exterior o de la presión exterior, sino crear una serie de estructuras para ser autosuficiente, ¿no? Obviamente, en un mundo que le toca de guerra, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, obviamente, a Cárdenas va a tener un día, ojo, porque esto ya casi vamos a acabar, vienen los programas económicos, se va a llamar desarrollo primario porque empieza a, a promover mucho la cuestión de el sector primario de la producción, es decir, la agricultura, la pesca, la ganadería, la minería, de explotar ello, ¿no? Es decir, y para poder explotar ello necesita tener una gran organización que viene del corte socialista, esta idea del colectivismo, y se empiezan a fundar grandes centrales corporativas, ¿no? El corporatismo obrero, el corporatismo campesino, dentro del PRI, ¿no? Que en ese momento unos años después se va a convertir el PRI en el Partido Nacional Revolucionario, de tener concentrados bajo el partido político a los obreros y campesinos para darles órdenes y darles cuotas de trabajo. Entonces, obviamente hay una serie de
estructuras que se van a fundar como la CROP, la CROB, y todas estas cosas que durante el Priato fueron centrales, llenas de corrupción y todo, pero que tenían concentrado a los sectores económicos. Entonces, obviamente, este modelo le va a tocar la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y lo van a llevar Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Entonces ellos van a estar en este poder o en esta parte, y cuando viene la guerra, ellos van a ser, por ejemplo, van a proveer a Estados Unidos, por ejemplo, del petróleo que en este caso necesitan, del acero que necesitan y de la mano de obra que necesitan, ¿no? Una de las cosas que también han llegado a preguntar en su examen es una cosa que hizo Cárdenas, que cambia la Constitución para que el artículo tercero también incluya lo que él consideraba la educación socialista. Y esto causó mucho ruido, le causó mucho ruido al gobierno de los Estados Unidos, tanto así que en el siguiente gobierno, que fue en el de Ávila Camacho, ese artículo se cambia, ¿no? Se regresa otra vez a educación laica, gratuita, pero se le quita la parte de socialista, ¿no? Muy bien, entonces después van a venir los gobiernos que se va a llamar del milagro mexicano o del desarrollo, en este caso, estabilizador. ¿Y por qué va a ser este gobierno, el de Miguel Alemán, ¿no? Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz? Estos cuatro presidentes les toca ya el mundo de la posguerra y, digamos, con Miguel Alemán va a ser el primer civil que tome el poder después de la Revolución Mexicana. Es decir, ya se acabó la época esta de los militares gobernando, ya este es el primer civil, y aparte es un civil no cualquiera, era uno de representantes de la alta burguesía, ¿no? Que tenía medios de comunicación, radio, empezaba la televisión, entonces concentraba un poco su riqueza ahí, del turismo también. Entonces, digamos que Acapulco se hace famoso por este presidente, lo impulsa mucho, y este presidente abre esta parte de la inversión extranjera muy, 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 sobre todo más a los Estados Unidos, que los tenemos a un lado, les abre sí los desarrollos inmobiliarios, se abren los primeros centros comerciales. En Estados Unidos hay una gran producción, por ejemplo, de electrodomésticos, entonces llegan las tiendas a vender electrodomésticos, en fin. Entonces Miguel Alemán es un presidente que sí va a ser presidente que va a abrirle la puerta básicamente al comercio norteamericano, ¿no? Y una cosa que les preguntan también de él es, él va a crear que es Ciudad Universitaria, o sea, es como su gran proyecto, ¿no? Comienza con su gobierno, comienza, lo empiezan a desarrollar y lo termina casi antes de que termine su sexenio, se inaugura CEU, ¿no? Entonces, CEU es una obra de muy, muy interesante. Después llegó Ruiz Cortines, que estuvo también 6 años, entonces a él le toca lidiar en este caso con esta cuestión del dólar, de que no se vaya el dólar o no se deprecie el dólar, y él logra estabilizar el dólar a 12.50, y durante 4 gobiernos va a durar el dólar en ese precio, ¿no? 4.50 por 450 pesos por un dólar. Entonces en un mundo que estaba muy complicado, a él le toca lidiar con él. López Mateos, por ejemplo, es un presidente que también le va a tocar, él va a hacer el ISSSTE, ¿no? Este Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, es decir, así como el IMSS, ¿no? Ahora vamos a tener un ISSSTE. El IMSS es para trabajadores de la iniciativa privada y el ISSSTE para los trabajadores del Estado. Y muy importante en el contexto, por ejemplo, de ahorita, él nacionaliza la industria eléctrica, ¿no? Él es el que nacionaliza la industria eléctrica y es como el otro gran sector de la energía que estaba por nacionalizarse y que estaba en manos de extranjeras.
y lo logra nacionalizar con un montón de broncas, pero entonces a partir de aquí se crea la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Luz y, Centro, Luz y Fuerza del Centro, que esa ya no existe, ¿no? Y bueno, le va a tocar el último gobierno de del desarrollo estabilizador, va a ser de Gustavo Díaz Ordaz, donde le toca esta época muy movida, muy turbia en el mundo, del 64 al 70, le toca los movimientos estudiantiles, nos toca la irrupción de movimientos, en este caso políticos, sociales, culturales en el mundo que tienen impacto en México. Sí, lo reconocemos por la cuestión esta del 68, a él le toca el 68 y aplica la mano dura y termina haciendo esta masacre allí en Tlatelolco, ¿no? Y obviamente eso lo va a marcar, ¿no? Eso marca finalmente su gobierno y esto va a marcar también el fin de este tipo de gobiernos, porque a partir de aquí empiezan a llegar otro tipo de gobiernos que hoy se le conoce como gobiernos populistas. Estos tipos de gobiernos no tienen mucho que ver con el populismo que vivimos ahora en América Latina o en el mundo, porque este era otro tipo y eran otros años, aunque se conectan, pero sí tienen sus diferencias muy marcadas. Entonces, aquí Luis Echeverría le toca inaugurar un nuevo tipo de modelo que se llama modelo de desarrollo compartido, es decir, él dice el Estado y la iniciativa privada van a compartir sus industria, su comercio y todo. Y esto a la iniciativa privada no le gusta nada, ¿no? O sea, no le gusta que el gobierno se meta en sus asuntos y entonces hay el primer rompimiento de los empresarios, sobre todo los empresarios del norte, desde Monterrey, de pelear contra el presidente y entonces rompe. Y entonces Echeverría dice, bueno, ok, no voy a tener su apoyo, pues entonces yo hago mis empresas. Y entonces es cuando surgen una cantidad de empresas, en este caso se llamaban empresas paraestatales, para hacer absolutamente todo, ¿no? Así de, pues ya no quiere hacer leche, no importa, creo la Conasupo para yo hacer mi leche. Ya no hay una industria que quiera hacer zapatos, no importa, yo creo mi empresa para hacer zapatos. Hasta una de coches hubo, ¿no? Así de empresarios que decían, no, ya no queremos vender caros, no importa, yo creo mi empresa para hacer coches mexicanos. Entonces, obviamente, empieza a haber una pelea aquí y se va a agudizar con el gobierno de López Portillo, que es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en México, y ahí le toca un momento muy curioso, porque en el mundo en esos años empieza a haber curiosamente una crisis económica o producto de una crisis energética, es decir, empieza a haber una guerra con los árabes dejan de producir petróleo, es su manera de coercionar, y coincide con el descubrimiento aquí en México de yacimientos en Tabasco, Chiapas, en Campeche, y México se vuelve un gran productor de petróleo, ¿no? Entonces, la mayoría de los ingresos de petróleo se pierden, ¿no? Se van en la corrupción, se los vuelan y todo, pero en este caso, o sea, ahorita está a 70 dólares un barril de petróleo. En este momento, imagínense en esta época que le toca, donde el barril de petróleo valía 4 o 5 dólares, ¿no? En ese momento llegó a subir hasta 100 dólares. O sea, se imaginan la cantidad de esto, pero bueno, se fue, ¿no? Entonces, a él se termina su gobierno en medio de una crisis económica durísima, trata de nacionaliza los bancos para tratar de detener la crisis económica. ¿Y por qué viene la crisis económica? Porque finalmente el dinero desaparece, ¿no? Bueno, desaparece, sí, ya sabemos que hay fortunas que se crearon con esto, ¿no? Y el país queda en la bancarrota. Entonces, eso da pie para que surjan estos gobiernos de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari, de Cedillo, de Fox, de Calderón y el de Peña, que son los gobiernos del neoliberalismo, ¿no? Entonces ya son los gobiernos donde llega un nuevo modelo económico, no nada más en México, en el mundo, que es el neoliberalismo, donde la idea principal es
que el sector del Estado se reduzca para que la iniciativa privada pues tome las funciones que le corresponden al Estado. Entonces, por ejemplo, disminuye el gasto a la salud pues porque llegan hospitales privados, ¿no? Disminuye el presupuesto a las escuelas, ¿por qué? Pues porque llegan universidades privadas. Disminuye el presupuesto a salud, ¿por qué? A seguridad, pero ¿por qué? Porque llega empresas de seguridad privada. Y así en todo. Entonces el Estado comienza a hacerse chiquito y la iniciativa privada empieza a tomar esas riendas. Pero obviamente, pues, la idea en realidad no sonaría tan mal si no fuera por la parte de la corrupción que la que se mete y las empresas pagaban, corrompían, a esto se beneficiaban, ¿no? Y va a llegar Salinas, o sea, la cosa que les preguntan de Salinas es esta cuestión de que firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en un mundo que digamos, era uno donde Europa se estaba organizando y estaba muy adelantado la Unión Europea, la Unión Soviética ya había desaparecido, Estados Unidos se había convertido como en ese momento el gran país, ¿no? La única potencia económica. Entonces, Salinas de Gortari, un personaje educado en las escuelas norteamericanas, obviamente trae este programa de neoliberal a su máxima expresión, vende todas las empresas del Estado, o sea, todo lo que había hecho Echeverría, todo lo vende, ¿no? Privatiza los bancos, privatiza Telmex, o sea, los teléfonos de México, vuelve a darle a la iglesia derechos, obviamente trata de estabilizar la moneda y le quita 3 ceros, impone esta medida del IVA, es decir, comienza a hacer una serie de tratados y de programas económicos donde incluso México en esa época la gente pensaba que ya habíamos llegado a primer mundo, o sea, que ya nos habíamos vuelto Suiza, ¿no? Porque uno de repente con el Tratado de Libre Comercio ibas al supermercado y encontrabas todos los productos gringos que antes no había, ¿no? Que era muy difícil encontrar, entonces de repente empezaron a entrar muchos. Obviamente eso va a traer problemas, como por ejemplo ahora la cuestión de la obesidad que sufre México, pero tiene su origen aquí, ¿no? Pues ¿por qué? Porque entraron un montón de productos de comida que no comíamos nosotros la cantidad de harina, azúcares y cosas que había en esa época. Si ustedes ven las películas, por ejemplo, de México, mexicanas, antes de los 90, ¿no? Ven pura gente flaca, ¿no? O sea, es increíble, ustedes vean, pregúntenle a sus papás, a sus abuelitos, ¿no? La gente era flaca. Después de esto, ¿no? Es cuando viene el problema de la obesidad. Ahora somos el segundo país con más obesidad. Muy bien, y también algo, ya ahora sí, ya vamos a acabar. Ahora algo que le pasa a Salinas es que su último año se convierte muy violento. ¿Por qué? Pues primero porque le matan a su candidato, ¿no? Que era Colosio. Y que ahora su hijo quiere ser presidente, ¿no? Y viene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, surge a la escena pública el 1 de enero del 94. Y entonces no nada más es el resurgimiento de este movimiento de corte indígena, es la forma en que se comunica al mundo este movimiento que hace que en este caso se vuelva global, ¿no? Es un movimiento que en sus primeros años tuvo mucha empatía la gente, ¿no? Se unió con ellos, peleaba, se organizaban caravanas, extranjeros venían a ver en el mundo, los intelectuales y todo los apoyaban, entonces obviamente a Salinas esto se le complica, ¿no? ¿Cómo de repente le surge un grupo así? Entonces tiene este problema Salinas, matan a su cuñado, matan a un cardenal, o sea, se vuelve súper violento. Y finalmente va a tomar el poder Cedillo, que es según digamos, fue un candidato segundo, que no era el que quería Salinas, y a él le toca lidiar en los primeros años, ojo, porque esta es la pregunta de examen, le toca lidiar con lo que se llama el error de diciembre. ¿Cuál fue el error de diciembre? Que
Salinas, en su forma de hacer o llevar las finanzas, había dejado una serie de compromisos a pagarse. Pero cuando llega Cedillo se da cuenta que no existe el dinero pues para pagar todo eso que Salinas había dejado comprometido con algo que se llamaba petrodólares. Entonces, obviamente, Cedillo tiene que hacer unos movimientos, lo cual los mercados extranjeros, cuando empieza a ver estos cambios, ven que hay cierto nerviosismo en el gobierno y entonces sacan el dinero. Así, en 2 días salieron 100.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Y entonces Cedillo tiene que devaluar el dólar a 50% para que ya no siga saliendo los dólares. Entonces, eso es lo que se conoce como el error de diciembre, porque en realidad fue un día. No, todo eso pasó en un día. Pasó el 22 de diciembre del 94. Entonces, fue una locura todo esa época. Entonces, a partir de ahí, Cedillo, pues para poder tener dinero, muchas empresas quiebran. Entonces, otra cosa que les preguntan es el FOBAPROA. Él crea este FOBAPROA, que es una especie de deuda pública, es decir, el gobierno a todas las empresas que quiebran, les dice el gobierno, no te preocupes, yo pago tu deuda, ¿no? O sea, con las empresas, yo pago tu deuda y se las cargo algo al Estado. Y el Estado las va a pagar los años que sean, ¿no? Durante los años que sean, él va a seguir pagando lo que tú debías. Entonces, a la fecha seguimos pagando el FOBAPROA, o sea, es algo que se sigue pagando. Entonces, finalmente, ese error de diciembre y toda esa economía, pues va a hacer que llegue este hombrecillo al poder, Fox, que no era ni un político, era un personaje que había salido de su máximo cargo, había sido gerente de una zona regional de la Coca-Cola y tenía carisma, bueno, tenía porque ahora se ha vuelto una especie de caricatura de sí mismo y tenía carisma, la gente votó por él y entonces fue la primera vez que perdió el PRI, ¿no? Y entra Fox. Entonces, durante el periodo de Fox le toca este movimiento el nuevo orden internacional, pues, viene el lado de las Torres Gemelas, la guerra de Estados Unidos contra Irak, contra Afganistán. Entonces, Fox tenía muchas sus esperanzas en la ayuda del gobierno de Estados Unidos, que se viene para abajo, ¿no? Y después va a llegar este hombre de Tristes Recuerdos, que es Calderón, que va a llegar muy cuestionado, se le acusa de un fraude electoral, ¿no? De los más sonados en este caso, porque gana con apenas 0.56% de los votos, ¿no? Y se negó a que él y los políticos y el INE en ese momento, bueno, era el IFE, se negaron a hacer un conteo de votos y entonces obviamente gana de manera muy dudosa y entonces para él volverse un presidente, digamos, legítimo, lanza esto que se conoce como la guerra del narcotráfico para poderse legitimar, ¿no? Para poder, que ya no hablaran del fraude, ahora vieran que buen presidente es, ¿no? Entonces, bueno, a la fecha seguimos siguiendo las consecuencias de esta guerra, pues todavía está en los periódicos y en el día a día, ¿no? Muy bien, y el último presidente que tuvimos, pues digamos que fue, regresa el PRI, ¿no? El otro hizo tan malas cosas que regresa el PRI, y entonces a Peña a nivel internacional se le conocía como el presidente reformador, porque hace una gran cantidad de reformas fuertes, ¿no? La gran reforma, por ejemplo, que mañana se vota una contrarreforma, pues es esta, ¿no? La reforma energética. Hace muchas reformas de seguridad social, educativa, pero la cosa es que el Estado en cada una de estas pierde fuerza. Entonces es como el neoliberalismo reformado y reforzado, que viene con más fuerza y entonces todas estas reformas, la laboral, económica, financiera, comunicaciones, todas estas se vuelven, en este caso, muy, para darle concesiones a las grandes empresas, a las grandes corporaciones y el Estado pierda fuerza. Entonces, bueno, ustedes saben, ya sabemos lo que continúa, porque ya les tocó vivir esto, pero
sí vino a esta corrupción impresionante, ¿no? Que hizo que, bueno, pues volviera, o que ganara en este caso, López Obrador en el 2018, ¿no? Con una cantidad de votos inaudita que nadie había ganado en México. Pero fue tal la corrupción de este hombre, pues que obviamente hizo que pues la gente sí diera un giro, ¿no? Tremendo, y por eso hoy vemos tanta división y vemos tanta polarización en la sociedad por esta cuestión. Muy bien, bueno, pues nos pasamos algunos minutos, pero creo que ya con esto terminamos esta parte. Entonces, pues envió la clase y nos veríamos mañana, ¿no? Pues que quedamos que lunes, martes y miércoles. Entonces nos vemos mañana para ver cosas de química, ¿no? Estos 2 días y también darle a este tema. ¿Sale? Nos vemos entonces. Sí, Tengan una profe, buena tarde. Muy buena tarde profe, y nos igual, vemos. ¿Sale? cuídese. Igualmente, gracias a ustedes. Bye bye.